con todo lo que hemos visto, hemos tratado de dilucidar algunas cosas buenas, algunas cosas malas, en conceptos éticos y morales. Y precisamente hay dos conceptos que son bastante chocantes entre sí, que tienen diferencias muy, muy arraigadas, es decir, muy, muy enfatizadas, muy fuertes, y son estos conceptos del bien y el mal. Representamos culturalmente al bien con una persona buena, con un ángel, con Dios o con la imagen de algo que parezca bueno, y lo malo con algo que parece malo. En general, lo representamos con un demonio, con un diablito o con algo que nos haga sentir o que nos haga ver que eso es malo. Pero en sí, primera pregunta, compañeros, ¿qué es el bien y qué es el mal para ustedes? ¿Quién nos comenta? ¿O nadie nos quiere comentar? Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice Alexander. Díganos, Alexander, ¿qué es el bien para usted? Podría ser una acción que nos deja algo bueno. Muy bien, una acción que nos deja algo bueno. ¿Y qué es lo bueno entonces? Vamos a ver, Alan, díganos, ¿qué es lo bueno? Lo bueno, Exacto. ¿me escucha, bro? Bueno, Sí, sí logro escucharlo, dígame. pero sí me escucha ahorita. Sí, sí. Pues el bien podría ser aquello o sea, que también se puede considerar como algo moral, ¿va? O algo digno de que alguien imite, pues. Muchas gracias. Bien. eh, Vamos a ver entonces, vamos con otros dos compañeros. Vamos a ver, Diego. Díganos, Diego, ¿qué es el mal para usted o qué es lo malo? Podría ser un sentimiento negativo. Muchas gracias. ¿Qué es lo negativo? Entonces, vamos a ver qué nos comenta eh, Pedro de León. ¿Qué es lo negativo, Pedro de León? Lo negativo podría ser las malas actitudes o los malos comportamientos que una persona hace, ¿verdad? O también podría ser malos pensamientos que una persona tenga. Muchas gracias. ¿Y por qué tachamos de malo algo como un pensamiento? ¿Qué tan malos son nuestros pensamientos? Ahí hay otra pregunta. ¿Qué tan malo es lo que piensa usted y qué tan bueno es lo que piensa usted? Sea hombre, sea mujer, muchas veces decimos, es que ese mi pensamiento es algo malo, es algo bueno. Y aquí viene otra pregunta. ¿Quién definió qué es bueno y qué es malo? ¿A quién se le ocurrió clasificar las acciones como buenas y malas? ¿Qué opinan de esto? Coméntenme. O seguimos navegando. ¿Perdón? No sé quién habló, compañeros. ¿Alguien que nos quiera comentar? Fue Crespo, profe. ¿Qué nos dice Crespo? Díganos, Crespo. ¿Quién cree que definió lo bueno y lo malo? Profe, por lo que yo me acuerdo, fue un filósofo, no sé si era Sócrates o ya no me acuerdo. Muchas gracias. Vaya, ahí ya entramos en conceptos de filosofía y estos los definen hasta cierto punto, pero no los inventan. Cultural y religiosamente hablando, decimos que lo bueno ha sido designado por las deidades, por Dios, por las grandes divinidades, pero es desde una forma religiosa. No hay ciencia que nos pueda especificar exactamente quién inventó lo bueno y quién inventó lo malo, perdón, es algo inherente a la propia humanidad. Es algo que traemos nosotros desde
que somos pequeños. Y el término maldad o el término malo o el mal lo utilizamos cuando nos referimos a la falta de bondad. ¿Qué es la falta de bondad? La falta de solidaridad, la falta de empatía, la falta de cosas buenas hasta cierto punto. ¿Qué observamos en una persona? Ah, mira, aquel cuate es malo porque hace X, Y acción. Ah, mira, aquel cuate es bueno porque hace X, Y acción. Y todos tendemos a definir a algunas personas como buenas o malas por las acciones que realizan. Esta palabra nos amplía en materia humana a definir lo que hacemos y hasta cierto punto a juzgar lo que hacemos y lo que otras personas hacen dentro de la materia moral. Definimos también como algo malo cuando una persona le hace daño a otra, sea física, psicológica, verbal, moralmente, o en cuanto a autoestima, sentimentalmente, lo definimos como malo. ¿Por qué? Porque a otra persona le está haciendo daño. Podríamos definir el mal entonces, en primer lugar, como la falta de bondad o como el perjuicio que se le hace a otra persona. Pero hay que tener en cuenta algunas cosas. Podemos hacer el mal de manera consciente y lo podemos hacer de manera inconsciente. ¿Cómo está esto entonces? De manera consciente es cuando yo hago una acción sabiendo perfectamente que lo que estoy haciendo va a perjudicar a alguien más. Y de manera inconsciente es cuando realizo algo sin saber lo que estoy ocasionando. Un ejemplo, fui a comprar, qué sé yo, verduras al mercado, pero inconscientemente agarré algo que no me pertenecía. Estoy haciendo una mala acción, pero de forma inconsciente. Perjudicó a la persona a quien yo le quité lo que compré o lo que se supone que la otra persona iba a comprar. Bien, antes de pasar a este otro concepto, ¿preguntas, compañeros? No. No, profe. Vaya, muchas gracias. Y ahora entramos entonces a lo que es el bien. El bien en sentidos morales y en sentidos éticos no es más que un uso significativo que le damos a lo que es debido, lo bien debido, digamos, según las buenas acciones y en este caso lo que hacemos con razón, con perfecta o acertadamente, conscientes o conciencia en este caso. Lo que hacemos conscientes, con razón y lo que hacemos acertadamente en pro de alguien. Cuando hablo o cuando digo en pro de alguien, lo digo en beneficio a alguien. Lo que hacemos de buena manera también, pero ¿cómo sabemos que estamos haciendo el bien? ¿Y cómo sabemos que estamos disfrazando un mal de algo bueno? Aquí la frase que les comentaba en una ocasión, las cosas buenas que parecen malas y las cosas malas que parecen buenas. Aquí tendríamos que tener un poquito de cuidado en ver las acciones que nosotros consideramos buenas. Ejemplo claro en los estudios. Vos no hice mi tarea, pasame o dame copia de los ejercicios de matemática, de estadística o química o física, por ejemplo. Ética. O de ética también. ¿Qué tan bueno es pedir copia y qué tan bueno es dar copia? Bueno para la persona que está recibiendo el documento o está recibiendo la copia del compañero. Malo para el compañero porque probablemente el profe se dé cuenta, les anule la tarea a los dos y los dos salieron perjudicados. ¿Qué tan malo fue hacer el bien en ese entonces? ¿Qué tan malo fue que yo compartiera mi tarea pensando que iba a ser bien?
Fue bueno y fue estimulante en un principio porque me sentí bien, ayudé a mi cuate, qué buena onda. El otro compañero probablemente me dijo, vos buena onda, sos buen amigo, sos buen cuate y todo el asunto, pero al final nos anularon la tarea a los dos. ¿Qué tan bueno fue hacer el bien o el supuesto bien? ¿Y qué tan malo? ¿O qué consecuencias llevó eso a lo que en sentidos morales es malo? Ahora es donde yo les hacía mención al principio. Quiero su opinión en estas preguntas. A veces tachamos de inmoral, tachamos de incorrecto, tachamos de malvado algunas acciones, pero no sabemos el contexto de esas acciones y no sabemos el porqué de esas acciones. Y aquí es donde quiero preguntarles, ¿qué tan malo es el acto de robar? Y les voy a plantear un caso. Si, por favor, si se corta mi audio, me lo hacen saber. Les planteo el caso. Vamos a agarrar a un compañero, el nombre de un compañero, Don Martín, por ejemplo. Don Martín tiene 55 años, es un hombre ya un tanto anciano, tiene algunas dificultades y vive únicamente con su esposa. Resulta que su esposa fue en cama por una enfermedad y don José no sabía qué hacer porque el medicamento era muy costoso. En su desesperación, don José, ¿verdad? Don Martín, perdón. Don Martín en su desesperación decide robar ese medicamento. Lo roba, se lo da a su esposa y su esposa sana. ¿Qué tan malo fue el acto de robar ahí, compañeros? ¿Qué opinión darían ustedes? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? O preguntamos directamente. Profe, sería porque como el resultado fue bueno, todos lo tomarían como un robo con buenos fines, pongámoslo así, ¿va? Porque robó algo que le iba a favorecer a alguien más. Entonces la mayoría de personas lo toman como algo bueno. Muchas gracias. ¿Qué dice otro compañero? ¿Qué dicen los demás compañeros? Gracias Profe, por la... yo Diga. opino que sería lo mismo, o sea, robar, así como ese ejemplo que usted puso, yo opino que sería lo mismo porque quizá le estaría haciendo bien a la persona que lo robó, pero le estaría haciendo mal a la persona a quien se lo robó. Muchas gracias. Vean, ahí hay un punto muy importante. Dígame, Crespo, ¿qué nos dice? No, profe, no, soy Martín. Profe, eh, Profe, ahí entraría lo que es la perspectiva, ¿verdad usted? Eh, para mí, como sociedad, siempre juzgamos algo, digamos, y obviamente robar es malo, ¿verdad? Ante la sociedad. Entonces, aunque eso sea para un bien o fue un resultado para bien, digamos así, para mí, o sea, la gente siempre va a juzgar que porque él robó sería un acto inadecuado, sería malo, digamos, no sería bueno ante la sociedad, ¿verdad? Ya de ahí depende. Muchas gracias, Crespo. Martín también, ¿qué opina Martín? Díganos. Profe, desde mi punto de vista podría estar en parte mal, porque podríamos ver un caso en donde él no, al menos no pidió alguna ayuda, como decir, si alguien podría ayudarme para poder que mi esposa está muy enferma y así. Y sería otro caso en el que él desesperado empezó a buscar ayuda, pero todos le daban la espalda diciéndole de que no y que buscara trabajo, que viera cómo consiguiera dinero. Y en ese acto desesperado, pues él optó a robar y tomar esas pertenencias que serían la medicina. Muchas gracias. Sus opiniones Bien. han analizado muchos puntos de vista y lo que decía Crespo, la perspectiva, compañeros.
Tendríamos que analizar bien, bien el caso. Lo que nos comentaba Martín también. Probablemente pidió ayuda, pero no se la dieron. ¿Qué pasa si ni siquiera le cruzó por la mente pedir ayuda? Entonces, ¿qué tan malo o qué grado de maldad fue robar entonces? ¿Qué tan malo fue el acto de don Martín? Y ahí tenemos que analizar, y eso es uno de los puntos que no hacemos muchas veces. Ah, mira, aquel se robó una gallina, pero ¿por qué se la robó? Probablemente tenía hijos que alimentar y la gallina fue su único recurso, pero probablemente no, y solo lo hizo por maldad. Entonces, las perspectivas son muy, muy diferentes. Y tenemos que analizar ese punto de vista y nos tendríamos que dar a la tarea de analizar esos casos, porque de lo contrario únicamente vamos a juzgar como hasta ahora Guatemala está acostumbrada a hacerlo. La otra pregunta es, compañeros, también necesito su punto de vista. ¿Qué tan justa es la justicia? Les voy a plantear el siguiente caso. Don Mario es un hombre trabajador, padre de 5 hijos, pero en su trabajo no le alcanza lo que gana. Por otra parte, perdón, está doña Josefa, que es una gran, bueno, es reconocida como una política y que ha obtenido algún cargo público. Don Mario, en el afán de querer mejorar, ha llegado a robar algunos utensilios de su trabajo. Su jefe lo denuncia, lo agarran, pero lo que ha agarrado o lo que ha robado don Mario le ha servido para sacar adelante a su familia. Se ha comprometido con su jefe a pagarle lo que ha agarrado, pero su jefe no es consciente de ello y pide que se le dé todo el peso de la ley, como se dice comúnmente. Así es, y a don Mario lo juzgan unos 20 años en la cárcel por el robo de unas cuantas cositas. Por otra parte, doña Josefa, que tiene un cargo público, se ha robado y ha desfalcado a su municipalidad por 25 millones de quetzales, pero no le hacen absolutamente nada. Las demandas están, pero no hay procesos, porque la justicia o la supuesta justicia dice que no pueden dar trámite por algunos inconvenientes en el papeleo. Ahí yo les quiero preguntar, compañeros, entonces, ¿qué tan justa es la justicia en este caso? ¿Qué dirían o qué opinan? Profe, aquí se vería mucho el punto de vista de las amistades, por decirlo así, ¿va? Porque la mayoría miran por los suyos, velan porque estén bien las personas de su círculo social, entre comillas, digamos, los amigos. Y digamos, el juez con don Mario, como lo puso usted, podrían ser muy amigos, entonces ahí no habría proceso. Y como doña Josefa con digamos, con el juez no se llevaría bien, ahí ya habría problemas, porque ya la lideraría un proceso. Pero como básicamente en Guatemala se puede cualquier cosa dependiendo del color del billete, entonces es más fácil conseguir cada una de estas cosas. Muchas gracias, muy buen punto de vista. Si nos hacemos amigos del juez y el juez nos da libertad, qué tan justa es la justicia entonces? ¿Y qué tan buena es la justicia? ¿Qué dicen, compañeros? Profe, en este caso creo que si fuese amigo del juez, sería algo injusto, supongo, porque el juez no estaría actuando conforme la ley. Muchas gracias. ¿Qué actuar debería tener el juez entonces? Por ejemplo, con doña Josefa, que desfalcó a su muni por 25 millones de quetzales. ¿Cuál sería la postura correcta del juez en ese caso? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? ¿Podría repetir la pregunta, profe? Bueno,
Vamos a replantearlo mejor. ¿Cuál tendría que ser la actitud y cuáles tendrían que ser las órdenes del juez que, valga la redundancia, está juzgando en cuanto al castigo que merecería doña Josefa? ¿Cuál tendría que ser la posición del juez? ¿Castigarla o dejarla en libertad? ¿Qué opina? Pues obviamente, profe, tendría que castigarla conforme o dependiendo de la ley de cuántas, por ejemplo, de cuántos años de cárcel le tendría que dar. Pero en mi opinión sí, pues obviamente debería de aplicarse algún castigo hacia ella, ¿verdad? Porque está robando. Muchas gracias. Bien, entonces vamos con una pregunta un tanto fuerte. ¿Qué tan justa es la justicia en Guatemala? Coméntenme su punto de vista. ¿Qué tan justa es la justicia en Guatemala? Profe, sería, aquí en Guatemala sería básicamente basada en el dinero, sería la justicia, se basa más en lo que es el dinero, ya que como sabemos podemos sobornar a cualquier persona, o como comúnmente lo hacemos, cuando vamos en la carretera no traemos licencia de algún tipo de documento, nos paran y todo, damos algo de dinero y nos vamos. Básicamente así funciona la justicia en Guatemala. Muchas gracias. ¿Qué opinan los demás compañeros? Aquí el compañero nos dio un punto importante y en ese concepto va inmerso el otro concepto que es la corrupción. ¿Qué opinan los demás compañeros? ¿Qué tan justa es la justicia en Guatemala? Obviamente es tan injusta, profe. Coméntenos por qué. Pues como nos da el punto nuestro compañero Pelicoa, por lo mismo, profe, porque, o sea, eh, muchas veces solo lo hacen por el dinero y, por ejemplo, en muchos presidentes que no les aplican ley o algo así por el estilo y dándonos cuenta que nos están robando. Entonces, como decía el compañero Pelicó, va a depender mucho de cuánta cantidad de dinero tenga uno para poder salir de lo que lo vayan a juzgar. Entonces, por ejemplo, si detienen a alguien que pues tiene demasiado dinero, pues obviamente puede pagar y puede salir libre. Entonces, no estarían actuando conforme a la ley. Muchas gracias. Vean, yo creo que todos coincidimos en que al menos en Guatemala lo que maneja la justicia, como decía el compañero, es el color del billete. ¿Cómo podríamos cambiar eso? Ya sería un acto muy, muy consciente de cómo podemos cambiar eso. Podemos denunciar, pero ahí va otra cosa, perdón. Si denuncio y no me hacen caso, me gano enemigos, y si esos enemigos son policías, por ejemplo, me pueden hacer daño. Entonces, por lo menos en Guatemala, analizándolo desde un punto de vista un tanto crítico, estamos como que en un círculo de justicia corrupta, por decirlo así. Porque como les decía, puedo denunciar a un policía, un PMT, por ejemplo, un policía municipal, un policía nacional, pero si esa denuncia no procede, me gano un enemigo. Y ese enemigo, al tener hasta cierto punto un grado de poder, me puede perjudicar a mí. Entonces caemos en una justicia injusta y precisamente siempre, por desgracia, Guatemala ha estado inmersa en eso. Las acciones que se dan, por ejemplo, lo que sonó y lo que comentábamos en una ocasión, la señora que se robó un alicate y que le dieron 3 años de cárcel, y en comparación a otros empresarios que se han robado bastante dinero a quienes les, no se les da castigo, es un tanto. Y aquí no vamos a poner ejemplo o no vamos a poner caso, solo quiero que me digan ustedes, ¿qué tan malo es mentir? ¿Qué opinan?
Profe, dependería mucho de la situación o el caso en que nos enfrentamos, ¿verdad? Porque a veces mentimos porque sabemos que a nosotros nos conviene y a la persona que no le conviene pues cae mal o algo, entonces sabemos que lo perjudica y como nos cae mal, pues mejor para nosotros. Y así sería. Muy bien, muchas gracias. Algunas veces nos beneficia y algunas veces nos perjudica. Vamos a poner un caso, mejor sí vamos a poner un caso. Vamos a decir, solo es una suposición, no es que así sea. Elder y Pedro son muy, muy amigos, son los mejores amigos del mundo, pero resulta que Pedro accidentalmente asesinó a alguien. Pedro le confiesa o... No, perdón, Elder fue testigo de lo que hizo Pedro y empiezan las investigaciones. Elder, con tal de proteger a Pedro, miente y dice que no vio nada, que no fue Pedro y que Pedro es inocente. Está mintiendo, pero está hasta cierto punto salvaguardando la integridad de Pedro y está salvaguardándose él porque también podría ir de cola al ser cómplice o ser tachado de cómplice. Ahí, ¿qué tan malo y qué tan bueno fue mentir para los dos? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Digan. Bien para él y mal para los demás, profe. Muy bien, mal para a quien mató y mal para la familia de quien mató. Bien para él porque se está librando hasta cierto punto de una pedrada o de ir a la cárcel en este caso. También las mentiras de nuestros padres, compañeros, ¿qué tan malas son? ¿Qué tan estimulante puede llegar a ser una mentira? Por ejemplo, espero, bueno, por ejemplo, somos niños de 5 años que fuimos a preprimaria y llevamos un dibujo que no tenía sentido, pero mamá y papá dijeron es el mejor dibujo del mundo. ¿Qué tan estimulante fue esa mentira para el niño? ¿Qué tan, qué tan buenas son las mentiras piadosas, se supone, para las personas? ¿Qué opinan? Mal. Bueno, creo que o no me escucharon o no me entendieron. Yo creo que Voy a entonces, repetir. díganme. No, puede repetir lo que Bien. dijo, profe. Sí, sí, No, sí creo que todos entendimos, profe, hemos... pero no hay respuesta. Creo que todos entendemos el concepto de mentiras piadosas, las mentiras que Ey, supuestamente no hacen daño. ¿Qué tan malas son esas mentiras? ¿Y qué tan buenas llegan a ser? ¿Qué opinan? Creo que en el momento no sería tan malo, profe, pero conforme el tiempo podría empeorar y, por decirlo así, uno se acostumbra a mentir y ya más después No, podría ser ya una mentira que en realidad daña. Muchas gracias. Solo por cuestiones de tiempo, compañero, creo que hasta ahí vamos a dejar esto. Gracias por haber participado. Solo quiero dejarles algo para que lo analicemos, compañeros. Todas nuestras acciones tienen un punto bueno y tienen un punto malo. El respeto, el amor, la bondad, la caridad incluso tiene hasta cierto punto un lado negativo y un lado positivo. Nosotros tenemos que ser conscientes de analizar qué tan bueno es lo que nosotros hacemos. Entonces, tratemos, por favor, de analizar en toda medida lo que nosotros tanto hacemos como vemos que hacen las demás personas. Recordemos, como les decía, hasta el amor puede ser malo si no se ama bien. Entonces, veamos esos conceptos para no caer en algunas injusticias o en algunas maldades que la sociedad nos tacha. Entonces, les agradezco mucho. Solo voy a
darles unas instrucciones para terminar.